Comenzamos contándoles que Provea alertó que en Venezuela al menos 5 defensores de derechos humanos permanecen encarcelados injustamente. Entre ellos, recordemos a Rocío San Miguel, Javier Tarazona, Eduardo Torres, Carlos Julio Rojas y Kennedy Tejada, entre muchos otros más. A través de un video, la organización no gubernamental Provea alertó que en Venezuela al menos 5 defensores de derechos humanos permanecen encarcelados injustamente. Ellos son Rocío San Miguel, fue detenida en febrero de 2024 junto a familiares por exigir rendición de cuentas al poder militar. Javier Tarazona de Fundarredes está preso desde julio de 2021 por documentar la violencia en zonas fronterizas. Eduardo Torres, abogado de Provea, fue víctima de desaparición forzada en mayo de 2025 y permanece aislado e incomunicado en el helicoide, a pesar de ser beneficiario de medidas cautelares de la Corte Internacional de Derechos Humanos. Carlos Luis Rojas, periodista y activista, fue detenido en abril de 2024 y enfrenta condiciones similares. Kennedy Tejeda, abogado del Foro Penal, fue arrestado en agosto de 2024 mientras ofrecía asistencia legal. Provea agrega que todos ellos han enfrentado procesos judiciales sin garantías, evidenciados en la detención arbitraria, incomunicación, aislamiento y falta de acceso a justicia. Agrega Provea que el Estado venezolano incumple su obligación de respetar el debido proceso y el derecho fundamental a defender derechos. Y por su parte, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela exigió la liberación del periodista Carlos Marcano, quien cumple, recordemos, 2 meses detenido. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa en Venezuela señaló a través de una publicación en redes sociales que ya se cumplen 2 meses de la detención de Carlos Marcano, joven periodista y profesor preso en la cárcel de Tocorón. El sindicato aseguró que funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana detuvieron a Marcano, de 30 años de edad, el 23 de mayo en la mañana. Precisó que entraron en su casa en Caracas sin mostrar una orden judicial y se lo llevaron frente a los gritos imponentes de su familia. Carlos Marcano se graduó como periodista en la Universidad Monte Ávila, donde más tarde impartió clases de investigación y tecnologías de la información. Ha trabajado además en el área de comunicaciones. La Sociedad Interamericana de Prensa solicitó en junio la liberación inmediata de 3 periodistas, entre ellos Carlos Marcano, detenido según la organización por ejercer su labor informativa en un contexto de creciente represión contra la prensa independiente. En un comunicado, la Sociedad Interamericana de Prensa repudió enérgicamente la aprehensión de Carlos Marcano, calificándola de desaparición forzada y detención arbitraria del periodista. Advirtió que estas prácticas reflejan cómo se utiliza la justicia como instrumento de censura. El Comité de Derechos Humanos del Partido Político 20 Venezuela denunció que Albaniz Colmenares, secretaria política de la organización en el estado Carabobo, fue detenida en la madrugada de este jueves 24 de julio tras permanecer en la clandestinidad en los últimos meses. Según el Comité de Derechos Humanos, Albani ha sido perseguida por organizar y movilizar a la ciudadanía. En sus palabras, es una joven defensora de la libertad con valores y principios morales. Esto lo escribió el comité en su cuenta de X. El próximo lunes se cumple 1 año de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio en Venezuela. Este proceso electoral y la negativa oficial de mostrar los resultados de ese día desataron el endurecimiento de la represión contra los opositores, pero también contra la protesta social por las condiciones de vida, lo que ha provocado, según especialistas, una herida en el tejido social de la población y el espacio cívico que se mantiene 1 año después. Los detalles en el siguiente trabajo. El 28 de julio de 2024 y sus días posteriores marcaron un vuelco dentro de la coyuntura venezolana. La detención de más de 2.000 personas en el contexto postelectoral y el aumento de la represión evidenciado en informes de organizaciones nacionales e internacionales profundizaron la crisis de derechos humanos en el país. Pero esto no solamente se queda con la repercusión de la represión que vivimos, más de 2.000 detenidos, desapariciones forzadas, violaciones al debido proceso, sino que esto tiene un impacto importante en la vida de la gente. Después del 28 de julio, lo que se ha es recrudecido la situación económica. Nuestros datos indican que la desigualdad va
va ampliándose cada día más. Del 29 al 31 de julio de 2024, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social reportó 926 manifestaciones. Principalmente se registraron en zonas populares, desatando una brutal represión, especialmente contra la sociedad civil, que a un año de la elección aún luce atemorizada. Fue una represión de las características que todos conocemos y de la profundidad y magnitud, el alcance que todos vivimos, pues evidentemente estamos en una etapa de reflujo. Todo el que tenga un familiar afectado, un familiar detenido, un conocido, un amigo, un compadre que ha sido víctima de la represión, bueno, ese es precisamente el efecto que se busca, el efecto de demostración, decir, bueno, aquella también lamentablemente famosa frase de que candelita que se prenda, candelita que se apaga. Bueno, hemos visto que efectivamente la apagan y la apagan con mucho entusiasmo, con mucha fuerza, y la gente está en la obligación de cuidarse en lo inmediato. A un año del proceso electoral, el Ministerio Público dice que ha excarcelado a cientos de detenidos, pero muchos continúan con procesos penales abiertos, mientras que solo en 2025 más de 80 personas han sido detenidas, la mayoría de ellas pertenecientes a organizaciones políticas o sociales en Venezuela. Y la Fiscalía Española ha remitido un informe a Estados Unidos sobre la situación jurídica de Dahoud Hanit Ortiz, un ex militar norteamericano condenado en Caracas por 3 asesinatos cometidos en Madrid en 2016 y que fue excarcelado el día viernes tras un canje entre estos países, Estados Unidos y Venezuela. Una vez conocida la liberación de Dahoud Hanit Ortiz, el área de cooperación internacional de la Fiscalía de Madrid ha redactado un informe sobre su situación jurídica para remitirlo a las autoridades de Estados Unidos, informaron a EFE fuentes jurídicas. Con esto, Estados Unidos tendrá constancia del proceso judicial que se siguió contra él en España y luego en Venezuela, donde fue condenado a 30 años de cárcel en 2024. Por su parte, fuentes del Ministerio de Justicia español recordaron que se trata de un hombre de doble nacionalidad venezolana y estadounidense, cuya extradición fue solicitada por la justicia española a Venezuela, pero el Tribunal Supremo de ese país la rechazó. Por eso, su caso queda fuera de la jurisdicción española, indicaron. El ex marín estadounidense es uno de los 10 estadounidenses que Caracas liberó el viernes como parte de una negociación que incluyó el retorno al país caribeño de 252 migrantes detenidos en El Salvador desde marzo. Las familias de las 3 víctimas del criminal denunciaron este martes que por error o por desconocimiento quedará en libertad un asesino condenado. Venezuela reconoció en las últimas horas que Estados Unidos defendió y se llevó a un asesino convicto entre los 10 norteamericanos que Caracas liberó el viernes, según explicó el ministro de Interior venezolano Diosdado Cabello. Nicolás Maduro confirmó este jueves que la petrolera estadounidense Chevron recibió licencia para continuar sus operaciones en el país tras un periodo de restricciones impuestas por Estados Unidos. Maduro calificó la medida como positiva y aseguró que la empresa ya fue notificada oficialmente. Efectivamente, la empresa Chevron fue informada de la concesión de licencias para seguir sus operaciones en Venezuela. Esto lo declaró Maduro en una entrevista televisada el día de ayer. Y en otras informaciones también les tenemos que contar que en Miami un estudio sin precedentes buscará por primera vez ponerle cifras al impacto real de los empresarios venezolanos en Estados Unidos. La iniciativa, impulsada por la Cámara de Comercio Venezolana Estadounidense, promete cambiar la narrativa sobre esta comunidad migrante y posicionarla como una fuerza clave en la economía del país. Veamos. La Cámara de Comercio Venezolana Estadounidense con sede en Miami está detrás de un ambicioso estudio bautizado como Venezuela Business Power, el primero en su tipo que busca medir el impacto económico y social de los empresarios venezolanos en Estados Unidos. No tenemos un esfuerzo colectivo que nos permita medir cuantitativa y cualitativamente el impacto de nuestras empresas dentro de los Estados Unidos, desde todo punto de vista, no solamente de cuánto le devolvemos al país
a nivel económico, sino también generación de empleo, calidad de vida, invenciones e innovación en el sector tecnológico, en el sector de salud. Todo esto lo vamos a poder ver como resultado de este estudio. La investigación, desarrollada junto a la Universidad Internacional de Florida y la firma Datos Group, pretende trazar un mapa claro del ecosistema empresarial venezolano. Hoy, más de 770,000 venezolanos viven en Estados Unidos y aunque representan menos del 2% de la población inmigrante, destacan por tener uno de los niveles educativos más altos y una fuerte cultura emprendedora. Los venezolanos que hasta ahora conocemos y que hemos estudiado son la población de mayor alcance, de mayor logro académico. Las cifras oscilan entre el 57 a 62% de los venezolanos tienen un título universitario. El estudio combinará encuestas, entrevistas y análisis sectoriales. Además de cuantificar, buscará entender la calidad de los negocios, sus retos, niveles de formalización, acceso a financiamiento y planes de crecimiento. Que ese estudio que estamos haciendo de la mano de Datos Group, que está colaborando con nosotros en todo el desarrollo metodológico y en el liderazgo del estudio cualitativo que estamos haciendo, sea bien llevado. Queremos hacerlo en muchos estados y en muchas ciudades, pero necesitamos la ayuda. Y para quienes ya han apostado por este estudio, contar con datos precisos significa mucho más que una estadística. Es la llave para acceder a inversión, financiamiento, nuevas alianzas y reconocimiento institucional. Cuando tú ves todas las cámaras importantes en el mundo, pues cuando tú tienes la unión de todos y sabes exactamente el impacto que genera, pues eso le da una visión diferente a la posibilidad de conseguir capital como inversión, capital como préstamo, la referencia que hace inclusive a nivel de franquicias, a nivel de empresas, a nivel del mismo gobierno. Las empresas que hoy respaldan esta investigación son reflejo del esfuerzo y la determinación con la que los venezolanos siguen apostando al trabajo y al progreso en Estados Unidos. Nosotros somos parte de una sociedad, nos hemos mimetizado en esta sociedad americana. Como venezolanos estamos muy orgullosos de estar contribuyendo en una de las industrias que siempre será muy necesaria, como es la fabricación de alimentos. Gran parte de los empresarios venezolanos en Estados Unidos han sido invisibles hasta el momento, y no por falta de impacto, sino por ausencia de datos. Para el presidente de la Cámara de Comercio Venezolana estadounidense, Leonardo Trecci, es hora de contar con información sólida que también sirva para visibilizar a la comunidad ante los medios y la opinión pública. Lo que pasa es que nosotros los mismos venezolanos no nos habíamos preocupado por generar un estudio, una datadura o información con la cual podamos también llevar a esos medios de comunicación la importancia y la relevancia de nuestra comunidad dentro de los Estados Unidos.